Hello, everybody. Today we are going to continue talking about the past with the term or phrase used to. Used to. Nosotros sabemos que use significa usar. Si lo mencionamos en pasado, solo le agregamos una D. Used. A este verbo en pasado, si yo le agrego la palabra to, used to, ya no significa usar, sino tiene otro significado que es solía o acostumbraba. Used to. Vamos a ver la estructura para utilizar esta frase. Es muy fácil. Used to lo vamos a utilizar cuando hablamos de hábitos en el pasado y que ya no se realizan actualmente. Used to, solía o acostumbraba. En forma afirmativa, se menciona a la persona o pronombre, nuestra frase del día de hoy, used to, y un verbo o actividad. Vamos a ver estos ejemplos. I used to live in London. Yo solía vivir en Londres. Used to son dos palabras en inglés, pero que en español significa solía o acostumbraba. Vamos a ver este ejemplo. I used to play football. Yo acostumbraba o solía jugar fútbol. Siguiente. Slovenia used to be part of Yugoslavia. Eslovenia solía ser parte de Yugoslavia. Todos estos enunciados están en forma afirmativa, hábitos que sí sucedieron. En forma negativa, todo lo contrario, hábitos que no se tenían o que no se realizaron. En este caso vamos a mencionar a la persona o pronombre y vamos a utilizar el verbo auxiliar did. En su forma negativa, didn't. Used to, nuestra frase, y la actividad o verbo. Sin embargo, quiero que pongan atención aquí. Used to ya no está idéntico que aquí. El verbo ya no se menciona en pasado porque tengo mi verbo auxiliar did. Por lo tanto, le voy a quitar la D cuando hable en forma negativa. A used to le voy a quitar la D cuando hable en forma negativa o esté utilizando didn't. Vamos a ver estos dos ejemplos. Poland didn't used to be part of USA. Polonia no solía ser parte de Estados Unidos. El siguiente ejemplo. We didn't used to play football. Nosotros no solíamos jugar fútbol. Entonces, recordar que en forma negativa, used to no lleva la D. En forma interrogativa, seguimos la misma estructura que el pasado simple. Le tenemos que agregar el verbo auxiliar did y este se menciona antes de la persona o pronombre. Recordar siempre did antes de la persona o pronombre. Después, nuestra frase del día de hoy, used to, y nuestra actividad. Pero aquí, si se dan cuenta, pasa lo mismo que en la forma negativa. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo auxiliar did, que ya nos está indicando que lo que estamos diciendo está en pasado. Por lo tanto, ya no va a tener la letra D. Used, ya no la va a tener. Ya no lo vamos a mencionar en pasado. Gracias a nuestro verbo auxiliar. Vamos a ver estos dos ejemplos. What did people used to do before TV was invented? ¿Qué solía hacer la gente antes de que la televisión fuera inventada? Recuerden que el orden en las preguntas no es el mismo que utilizamos en español. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención. Did va siempre antes del nombre o el pronombre.
bueno, o el sujeto. Y nuestro verbo que vamos a mencionar ya no lo vamos a mencionar en pasado, gracias a este auxiliar did. El último ejemplo de esta imagen. Did you used to smoke? ¿Tú solías fumar? Bueno, vamos a ver más ejemplos para que quede claro. Veamos esta fotografía. Esta fotografía es antigua, más o menos como de hace 60 años. Estos 4 enunciados nos hablan de la misma fotografía, utilizando nuestra frase del día de hoy. En forma afirmativa, algo que sí sucedió. Fue un hábito de hace mucho tiempo. Children used to play with marbles 60 years ago. Los niños solían jugar con canicas hace 60 años. Y aquí lo estamos observando. Estamos afirmando cierto hábito. En forma negativa, algo que no sucedía en ese entonces. Children didn't used to play video games 60 years ago. Los niños no solían jugar videojuegos hace 60 años. Esto es algo muy lógico, pero quería yo escribir este ejemplo para que ustedes vieran la forma de utilizarlo en forma negativa. Y estamos hablando del mismo evento. Didn't. Y recuerden que use ya no lleva la D porque estamos utilizando el verbo auxiliar. Preguntamos. The children used to play with marbles 60 years ago. En este caso, como estamos preguntando, vamos a utilizar el verbo auxiliar did y nuestra frase ya no va a estar mencionada en pasado. ¿Y qué significa? Los niños solían jugar con canicas hace 60 años. Otro tipo de pregunta. What did children used to play 60 years ago? ¿Qué solían jugar los niños hace 60 años? Recuerden, el orden de este tipo de preguntas en pasado. Vamos a ver más ejemplos. En este ejemplo les voy a hablar de mí. Era un hábito que yo tenía. Por lo tanto, necesito mencionar o contextualizar lo que les estoy platicando. When I was a child, cuando yo era una niña, I used to watch Chabelo. Yo solía ver Chabelo. En forma negativa, o quiero mencionar un hábito que no tenía. En ese entonces existía un programa de televisión que se llamaba Plaza Sésamo, pero yo no solía verlo. Por lo tanto, en inglés quedaría de esta manera. I didn't used to watch Plaza Sésamo. Yo no solía ver Plaza Sésamo. Si yo le quiero preguntar a alguien si tenía los mismos gustos que yo o el mismo hábito que yo, le puedo preguntar de esta manera. Did you used to watch Chabelo on Sundays? ¿Tú solías ver Chabelo los domingos? O le puedo preguntar en una plática a alguien qué solía ver cuando era niño. What did you used to watch when you were a child? ¿Qué tú solías ver cuando eras un niño? Tenemos estas 4 maneras de utilizar used to. Forma afirmativa, forma negativa, realizar una pregunta de estas 2 formas. Vamos a ver un vocabulario que nos va a ayudar a platicar un poquito más de nuestros hábitos. Las 2 palabras que quiero que observen el día de hoy o que podamos usar el día de hoy es when
y now. When lo utilizamos cuando queremos preguntar, pero en este caso no vamos a preguntar nada. Estamos afirmando algo. Y nos va a ayudar a mencionar cuándo sucedieron esos hábitos o nos va a ayudar a contextualizar lo que estamos platicando. Y podemos utilizarlo de estas formas. When I was a child, cuando yo era un niño o niña, child significa niño o niña. O podemos mencionar una edad determinada. When I was 10 years old. O podemos mencionar un periodo de tiempo en especial. When I was in elementary school, cuando yo estaba en la primaria, elementary school es la primaria, o en este caso, yo estaba en la casa de mi tía. When I was in my aunt's house, cuando yo estaba en la casa de mi tía, o podemos decir en la casa de mi abuelito, a lo mejor un tiempo estuve viviendo con alguien y podemos mencionar que cuando estábamos en ese momento, teníamos cierto hábito. También otra palabra que nos va a ayudar a seguir platicando o estar complementando nuestra plática utilizando used to es now. Now significa ahora. Y queremos decir nuestro hábito y el hábito que ahora tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo extenso, pero es una manera ya de platicar usando used to. When I was a child, I used to eat many candies. Now, I am a diabetic person. Cuando yo era niño o niña, I used to eat. Yo solía comer muchos dulces. Now, I am a diabetic person. Ahora, ya soy una persona diabética y por lógica, pues ya no como tantos dulces. Entonces, esto prácticamente ustedes lo pueden utilizar para hablar de hábitos pasados. Vamos a dar un repaso rapidísimo para que nos quede más claro. Used to, en forma afirmativa, lo utilizamos así como lo estamos viendo, en forma pasada con la de en used to. Y mencionamos después la actividad. En forma negativa, utilizamos el verbo auxiliar didn't y used to. Recordemos quitarle la D cuando escribimos. Used to, didn't used to. Para preguntas, volvemos a utilizar el verbo auxiliar, pero antes de la persona. Mencionarlo o escribirlo antes de la persona. Used to, I used to, le quitamos la D porque ya tenemos el verbo auxiliar. Y después mencionamos la actividad. Prácticamente la estructura de used to sigue la misma que el pasado simple. Y recordemos, el uso de used to sirve para mencionar acciones repetitivas en el pasado o hábitos, las cuales ya no se realizan en el presente. Y used to no se utiliza para mencionar acciones que sucedieron solo una vez en el pasado. Eso que quede muy claro. Bueno, pues esta es nuestra lección del día de hoy. That's all. Thank you for your attention. See you or goodbye.